Entonces sí, entonces como les decía, el tema de la balanza comercial, la historia se cuenta incompleta porque solamente se está hablando de bienes y no se está hablando de servicios. Entonces, eso me puso a pensar en el tema, pues, de mirar el panorama completo. Con respecto, para cerrar el tema de los bienes, pues yo creo que eso es noticia, todos estamos pegados a las noticias viendo eso, así que no es nada nuevo, creo yo, decir que América Latina en general realmente no va saliendo mal de esta situación, porque para América Latina en general, pues a nosotros nos cayó ese arancel general del 10% a todos los bienes, que se termina volviendo es como el nuevo piso y la nueva normalidad, y digamos que no tenemos un arancel diferenciado ni más alto que el de otros países, es el arancel más bajo realmente. Entonces, yo creo que en realidad, con respecto al tema de la exportación de bienes desde Colombia, lo que hay que decir es lo mismo de siempre, porque la situación particular con Trump que estamos viendo no nos cambia las cosas porque tenemos el arancel de toda la región, que es además el más bajo. La situación de la exportación de bienes desde Colombia es la misma de siempre y es exportamos poco. Exportamos productos en su mayoría bienes mineroenergéticos y bienes de bajo valor agregado. Y tenemos el reto de seguir abriendo mercados, abriendo nuevos mercados y explorando explorando los TLCs que ya tenemos, que están subexplotados, y explorar pues nuevas regiones del mundo. Eso no ha cambiado en absolutamente nada. A mí me parecía entonces importante hacer un enfoque en la exportación de bienes, porque creo yo que es un capítulo bien interesante. Y estoy convencido de una cosa, digamos, por lo que veo en mi trabajo en la oficina, hablando con los clientes, con las empresas extranjeras que llegan al país, con los inversionistas que entran. Yo creo que el producto número uno y más valioso que tenemos nosotros en Colombia para exportar es la gente. Definitivamente las empresas extranjeras cuando llegan y se asoman a esta cultura siempre terminan concluyendo lo mismo, y es la gente en Colombia es espectacular. Los trabajadores colombianos, el talento colombiano es lo más valioso que tienen ustedes. Y estoy completamente de acuerdo. La calidad de servicio, la preparación profesional, la calidad de la educación de las universidades para nosotros es alta. Si uno se mira con respecto a Centroamérica, por ejemplo, o si se mira con respecto a prácticamente que toda Latinoamérica, excluyendo probablemente Brasil y Argentina, la preparación profesional que nosotros tenemos y el nivel de bilingüismo, a pesar de que hay muchísimo en lo que avanzar ahí, está bastante bien. Y además de eso, es muy importante tener en cuenta, yo no sé qué tanto lo siguen ustedes, pero alrededor del mundo, en el mundo desarrollado, básicamente, pues se están quedando sin mano de obra y se están quedando sin profesionales porque la gente está envejeciendo y hay una escasez en la oferta. Entonces, pienso definitivamente que los servicios son una oportunidad muy importante para Colombia. Em, encontré bueno, este es algunos datos que hablan sobre el tema de la balanza comercial, pero que habla sobre el tema de los bienes, y ya lo cubrimos en la introducción. Y aquí me quiero empezar a detener. Encontré un documento muy interesante del año pasado, está fresquito, de Asobancaria, en donde examina la situación de la exportación de bienes desde Colombia. Y dice cosas bien interesantes. Por ejemplo, que las exportaciones de bienes han ido ganando terreno en Colombia y han pasado de representar el 2,2% del PIB en el 2014 al 4,2% del PIB en el 2024. Eh, Todavía las exportaciones de bienes representan un 75% de las exportaciones totales de Colombia. O sea, obviamente exportamos mucho más bienes, y de ese 75% la gran mayoría son bienes, es la exportación minero-energética.
Fíjense esto tan interesante. En el 2024, las exportaciones de servicios subieron a 17.700 millones de dólares, mientras que las exportaciones de bienes no minero-energéticos, estoy sacando esa parte, sumaron 22.000 millones de pesos. Es decir, las exportaciones de servicios todavía tienen una cuota muy importante que reclamar, digamos, en el portafolio de exportaciones de Colombia. Y además de esos 17.700 millones, la gran mayoría son viajes, transporte, o sea, tiquetes, aviones, todo ese tipo de cosas, que realmente no representan pues mucho la esencia de los servicios. Esto entonces, esta cifra para señalar que tenemos una buena parte de la cuota de las exportaciones de servicios totales de Colombia para escalarla, digamos, en servicios. Em, Como les decía, los servicios de viajes y transporte tuvieron una participación del 66% prácticamente en toda esa exportación de servicios. Y este último bullet, que es pues sobre el tema que más me parece interesante, porque es donde está el valor agregado, la participación en las ventas de los servicios empresariales, telecomunicaciones, propiedad intelectual, financieros y pensiones, que tienen un grado alto de sofisticación, pasó, fíjense en esto, pasó en los últimos 20 años de ser el 18,5 al 33,4% de esa exportación total de servicios. Entonces, los servicios de alto valor agregado, que son los servicios empresariales, telecomunicaciones, propiedad intelectual, financieros, han crecido del 18,5 al 33,4%. Em, Eso significó que pasaran del 0,8% al 1,4% del PIB. Eso lo que nos muestra es que la canasta exportadora de servicios de Colombia ha ido evolucionando, le ha ido, porque los servicios de alto valor han ido tomando terreno frente a los servicios de más bajo valor, como por ejemplo que se cuentan en esa canasta, como los viajes y transporte. Em, Entonces, aquí me gustaría detenerme un momento y hablar sobre un fenómeno mundial, digamos, que está sucediendo eh, y que representa una cantidad de oportunidades para Colombia. Y hay un concepto que se ha venido desarrollando en el mundo de los servicios y es el concepto del impact sourcing, ¿no? Se conoce así como sí, o el reclutamiento de impacto, el impact sourcing, que es toda esta cantidad de servicios que se prestan remotamente normalmente desde países pobres o países en vías de desarrollo a países desarrollados, en donde los trabajadores prestan servicios desde los que se llaman los click workers muchas veces, que son servicios de revisiones de imágenes, de simplemente poner tags en una imagen, hasta servicios de mediana complejidad, como por ejemplo los servicios de call center, hasta servicios de mayor complejidad, como los servicios empresariales y consultoría financiera, consultoría en administración, que son los de muchísima más relevancia. Ese concepto del impact sourcing es un concepto que está creciendo alrededor del mundo, y el continente, digamos que se está tomando la mayor parte de la tajada de ese impact sourcing en este momento es África, de manera bastante sorprendente, porque uno se imaginaría que en África no hay mayor potencial en oferta de servicios, pero resulta que no es así. África tiene una cantidad decente de profesionales y de técnicos preparados, y África está exportando muchísimos servicios de este estilo a Norteamérica y a Europa, pero tiene una característica y es que dentro de ese mundo del impact sourcing, que como les decía, viene desde los click workers típicos como trabajos muy, muy, muy básicos, como por ejemplo identificar imágenes
y poner tags en ciertas eh, partes en portales web y demás cosas, hasta cosas de mucho más valor agregado. África agrega la mayor cantidad de impact workers en los trabajos más básicos, en los trabajos de menos grados de sofisticación. Eh, y otras regiones del mundo, como Asia, aportan trabajadores en trabajos de mediana y alta complejidad. Y América Latina, básicamente, que todavía no está como casi prácticamente en ese panorama, está hasta ahora entrando en ese mundo de proveer trabajadores al resto del mundo, al mundo desarrollado principalmente, para hacer este tipo de trabajos remotos. Entonces, me parece a mí que estamos ahí, dada la calidad de la educación que tenemos nosotros y dada la cantidad de buenas universidades, institutos técnicos y la posibilidad de nuestros profesionales de tener un bilingüismo mejor que el de otras regiones del mundo, de aprovechar esta oportunidad. Em, Esto ya lo miramos. Entonces ahí viene el tema de cómo estamos nosotros, cuál es nuestro marco para la exportación de servicios. Es interesante que si ustedes se ponen a pensar en este mundo actual que se está como fragmentando, estamos tratando de entender qué es lo que va a pasar si nos vamos a fragmentar en unos bloques o al final todo esto va a ser pura espuma y vamos a llegar a lo mismo. Lo cierto es que esto no toca al mundo de la exportación de servicios. La exportación el mundo ya hoy día tiene una infraestructura de Internet y de telecomunicaciones que está echada. Nosotros en este momento podemos acceder a contenidos prácticamente en cualquier parte del mundo. Y la exportación de servicios no está sujeta a las interrupciones tan dramáticas que hay en la exportación de bienes, como con todo lo que hay sobre las disrupciones en la cadena de suministros. Mm, Colombia tiene actualmente 18 tratados de libre comercio vigentes y la mayoría de esos tratados de libre comercio incluye capítulos específicos muy importantes para el tema de los servicios, como por ejemplo el capítulo propiamente de exportación de servicios, los capítulos de inversión y los capítulos de contratación pública. Estos tres tienen mucho impacto en el tema de servicios. ¿Por qué? Los capítulos propiamente de exportación de servicios se ocupan de básicamente mm, eliminar las barreras para que los mercados de ambos países consuman los servicios del otro mercado como si fueran servicios nacionales. Ya me voy a meter en esa parte a explicar de qué se trata. Después están los capítulos de inversión en donde básicamente las dos partes se garantizan los mismos derechos en el momento en que una de las partes va, establece operación local, establece inversión local en el otro país, inversión que puede ser precisamente para prestar servicios. Y hay un gran desconocido en el mundo de los TLCs y es el capítulo de las compras públicas, de la contratación pública. Resulta que en los TLCs que Colombia tiene, en la gran mayoría de ellos, hay un capítulo que dice básicamente las empresas de una parte pueden participar en las licitaciones públicas en el otro país. Básicamente es eso. Y ese es un gran desconocido. Sobre eso yo creo que nadie habla. Sin embargo, nosotros hemos pues enfocado nuestra estrategia de comercio exterior alrededor de la internacionalización de bienes y principalmente bienes de bajo valor. Es decir, que pues ahí estamos todavía en ese mismo camino, como veíamos hace un momento, con una cuota muy alta en la que podemos conquistar todavía servicios. Em, entonces, ahora quiero hacer un repasito corto de cuáles son la estructura, digamos, de esos capítulos de servicios, compras públicas y de inversión para que nos demos una idea de cuáles son las herramientas que ya hoy día tenemos si queremos exportar servicios desde el país.
Un capítulo típico, estoy tomando el TLC con Estados Unidos simplemente porque es el más conocido de todos y porque en muchas cosas es más robusto que otros, pero sirve como un modelo para ver. ¿Qué tiene normalmente un capítulo de exportación de servicios? Tiene un artículo de ámbito de aplicación en donde nos dice cuáles son los servicios que quedan metidos dentro de este capítulo. Y por lo general lo que abarcan todo lo referente a la producción, comercialización, venta y suministro de un servicio. Y al acceso y uso de sistemas de distribución, es decir, las redes, porque obviamente los servicios se distribuyen a través de redes informáticas principalmente. El acceso y uso de sistemas de distribución, transporte o redes de comunicaciones. Básicamente para decir que los exportadores de servicios de un país pueden producir, comercializar, vender y suministrar su servicio libremente y tener acceso libre a las redes de distribución del otro país. Después viene unas cláusulas muy, muy importantes que son las de trato nacional y nación más favorecida, que son básicamente las que dicen el trato nacional es un principio de no discriminación. Trato nacional es el servicio colombiano se debe tratar de la misma manera como se trata el servicio, por ejemplo, norteamericano. No puede haber ninguna discriminación por el hecho de dónde proviene el servicio, de cuál es el origen de ese servicio. Y el principio de nación más favorecida, lo que me dice es, voy a tomar el ejemplo de Estados Unidos para que sea más fácil que hablar de la parte y la parte. En el caso de Estados Unidos sería, por ejemplo, Estados Unidos tiene que tratar el servicio colombiano de la forma que trata al mejor servicio extranjero que reciba. Eso se trata el principio de nación más favorecida. Y es decir, usted me tiene que igualar al mejor trato que le dé a los servicios provenientes de otro país. Entonces tenemos trato nacional y nación más favorecida, es decir, que tenemos garantizado que nuestro servicio no puede ser tratado de ninguna manera que resulte discriminatorio. Después viene un artículo de acceso a mercados, que es básicamente en donde el capítulo dice, no se le puede poner trabas o barreras al servicio del otro proveniente del otro país, basadas en, por ejemplo, número de proveedores o valor de las transacciones o cantidad de las transacciones. Entonces, algo que dijera, no podemos recibir en Estados Unidos más de tantos millones de dólares en facturación por servicios, o más de tantas horas de ingeniería, o más de tantas horas de trabajo web o de producción o postproducción digital. Ustedes vieron, por ejemplo, una de las pocas noticias de la guerra arancelaria reciente o creo yo, la única que yo tengo mapeada que tuvo que ver con temas de servicios y no de bienes fue cuando Trump quiso ponerle un freno a las películas hechas en el exterior. No sé si vieron que hubo algo sobre la producción cinematográfica. Y finalmente echaron eso para atrás y no volvió a salir en las noticias. Ese es uno de los temas de acceso a mercados. Gracias a los TLCs, nosotros tendríamos una garantía de que a nosotros no nos pueden poner una cuota ni un límite en el número, cantidad o monto de las transacciones que involucren los servicios. Y miren este tan importante, el artículo que habla sobre el tema de presencia local. Presencia local, lo que me dice es, a mí no me pueden exigir presencia local en el otro país, tener presencia local en el otro país para poder vender mis servicios, ¿sí? Yo puedo vender mi servicio 100% de manera remota sin que me pidan presencia local. Esto, obviamente, eh, sin perjuicio de los temas fiscales, de los temas tributarios, porque obviamente ya de pronto si tenemos tiempo nos metemos en ese otro temita y es uno de todas maneras, aunque esté remotamente exportando servicios desde un país hacia el otro,
y aunque no tenga una sociedad allá, una empresa allá, para efectos fiscales sí se pueden configurar otras figuras como por ejemplo la del establecimiento permanente, o figuras digitales que se han desarrollado últimamente como lo que tenemos acá de la presencia económica significativa y otro tipo de cosas. Pero desde el punto de vista comercial y mercantil, no me pueden exigir presencia local para yo exportar servicios hacia ese lugar. Eh, y después vienen estos, estoy viendo aquí los tiempos y voy a acelerar un poquito. Después vienen otros importantes como, súper importantes, como reglamentación nacional y reconocimiento, que lo que me quieren decir, lo que dicen es, cuando hay un TLC que involucra servicios, los dos países se ponen de acuerdo en que mm, la reglamentación de los servicios em, sea compatible y sea homologable. Es decir, por ejemplo, ¿qué significa una norma ISO o qué significa un reglamento técnico para la construcción o para el diseño, etcétera? Y las instituciones relevantes de los dos países se ponen de acuerdo para hablarse y ponerse en la misma página, y que el reconocimiento de los servicios de un estado y del otro sea compatible. ¿En qué hace diferencia esto? En que, por ejemplo, en el caso del TLC con Estados Unidos, las, las, las instituciones de los dos países llevan 12 años hablándose y trabajando en el reconocimiento mutuo, aquí no solo del tema de servicios, sino en general de los estándares técnicos, del reconocimiento de por ejemplo, en materia sanitaria, fitosanitaria, tecnológica, de propiedad intelectual, una cantidad de frentes. Cuando hay estos TLCs, los estados entran en comunicación y hay un trabajo silencioso que nunca sale en las noticias, porque eso sí jamás sale en las noticias como no sé, el ICA y el EIFIS allá están trabajando juntos permanentemente para el reconocimiento de productos, para la erradicación de plagas, para todo ese tipo de cosas suceden cuando existen TLCs. En el campo de los servicios es más silencioso todavía. Cuando escucha uno que nosotros hemos avanzado, por ejemplo, en el reconocimiento de licencias de ingeniería entre Estados Unidos y Colombia, nunca, pero eso sucede cuando hay TLCs. Otro paso muy importante que nosotros en Colombia dimos para el reconocimiento de servicios y que son de las cosas que nunca hacen noticia es, por ejemplo, la entrada a la OCDE de Colombia. La entrada a la OCDE le ha significado al país décadas de preparación, porque la OCDE nos dice a nosotros, yo lo recibo, pero aquí tiene unos capítulos de trabajo en los que usted tiene que ir trabajando. Y, por ejemplo, yendo muy al punto de esta conversación, en los temas de compras públicas y de licitaciones, mm, Colombia, si usted quiere entrar a la OCDE, tiene que demostrarme un proceso de transparencia en la contratación pública. Entonces, por ejemplo, gobierno en línea, porque lo mismo sucedió con el TLC con Estados Unidos. El TLC con Estados Unidos le dio un empujón grandísimo al gobierno en línea, porque Estados Unidos nos dijo, si ustedes quieren un TLC conmigo, ustedes tienen que poner toda la contratación pública de una manera transparente, accesible desde cualquier lugar del mundo, con unas condiciones claras. Entonces, cosas como la negociación de los TLCs y, por ejemplo, la entrada de Colombia a la OCDE han impulsado grandemente cosas como estos reconocimientos mutuos de títulos y todo esto que les acabo de explicar. Mm, em, Bueno, eso es con respecto al capítulo de servicios de nuestro TLC. Entonces, básicamente para recoger el mensaje, ¿qué significa una cosa de estas? Que si yo lo tengo, si yo tengo este capítulo, significa que yo desde Colombia puedo exportar servicios al otro país exigiendo que no me los discriminen por el hecho de ser colombianos, que los traten con el principio de básicamente de no discriminación, que no me pueden exigir presencia local, básicamente que yo los puedo exportar sin moverme. Y tercero, que
tengo una cierta garantía de que los dos países tienen un trabajo anterior, un trabajo previo para el reconocimiento y la homologación de estándares, de licencias, de permisos, etcétera, etcétera. Entonces ahí tengo pues, un marco que me sirve, que me impulsa mis servicios, diferente a si yo fuera a exportar servicios a Corea del Norte, donde me dicen qué es Colombia, eso qué es por allá, no me interesan sus servicios, yo aquí le doy preferencia a los servicios de mis locales, de mis nacionales. Yo le exijo a usted para establecerse aquí, tiene que tener una empresa coreana, y esa empresa tiene que tener un representante legal de mi país y tiene que tener una junta directiva, o sea, un mundo completamente diferente, ¿sí? Un mundo completamente diferente. Em, Después vienen las compras públicas. Las compras públicas son un escenario muy interesante porque eh, los Estados Unidos, por ejemplo, eh, contrata a nivel local y a nivel estatal y a nivel federal y local pues grandes cantidades de desarrollo de software, por ejemplo, de horas de ingeniería que nosotros podríamos estar aprovechando. Lo mismo, por ejemplo, en la Unión Europea. En un capítulo típico de compras públicas, como por ejemplo en el del TLC, se destacan herramientas como el trato nacional y principio de no discriminación, que ya lo presentaba, y esto aquí se ve tal vez más que en el de los servicios, y esto lo que significa es, si en el estado de la Florida, si en el estado de la Florida van a contratar un desarrollador de software para que desarrolle el sistema de lo que sea. Ahorita no se me ocurre un ejemplo, el sistema del que sea. Yo, con una empresa colombiana, me puedo presentar a esa licitación con la empresa colombiana, sin necesidad de constituir una empresa de Estados Unidos o radicada en la Florida. Con mi empresa colombiana me puedo presentar. Y esa condición de empresa colombiana no puede quitarme puntos de los que se van sumando en los procesos licitatorios. Diferencia muy importante que si no hubiera un tratado. Después de eso, hay un artículo que habla de que los dos países tienen que publicar todas las medidas y las condiciones bajo las cuales se va a contratar, que es básicamente lo que hemos desarrollado nosotros con gobierno en línea. Tiene que haber un sistema público y transparente. Tienen que publicarse los avisos con la anticipación adecuada para que un participante extranjero pueda participar y pueda manifestar su interés en la licitación. Se tienen que publicar todas las condiciones de participación, y se tienen que dar claridad sobre todas las criterios de adjudicación de los contratos. Es decir, en otras palabras, lo que ustedes verán acá es, pues esto no es nada nuevo, son los principios que informan la contratación pública, y sí, es así, pero lo que aquí está pasando de especial es que a mí de colombiano me están diciendo, señor colombiano, usted puede entrar a los Estados Unidos, por ejemplo, con su empresa colombiana participar sin que nadie lo pueda tratar menos o discriminar o quitarle puntos por ser un contratista extranjero y beneficiarse de todas estas garantías que no son solamente para mis ciudadanos. Me parece una gran cosa, me parece una gran cosa, y creo que ahí ha faltado pues estudio y exploración en explorar esas oportunidades, definitivamente. Em, bueno, después de eso, por tiempos, yo creo que con respecto al tema del capítulo de protección de las inversiones, voy a hacer un comentario cortico para poder hablar de este tema fiscal que es muy importante. Existe también, obviamente, los capítulos de protección a las inversiones, y en esos capítulos lo que se dice es: yo, Estados Unidos, le garantizo a la inversión colombiana los mismos principios de trato nacional
y nación más favorecida, es decir, garantizo la no discriminación de esas inversiones que usted haga en mi territorio. Le garantizo que no le impongo cuotas, medidas, montos, número de personas contratadas. Es decir, a mí no me pueden decir, si usted quiere invertir en los Estados Unidos, tiene que ser mínimo una inversión de $1 millón y tiene que emplear a 5 personas y tiene que dar utilidades dentro de los 3 primeros años y tiene que... Nada de eso. Yo puedo ir a invertir como cualquier ciudadano norteamericano allá, desde $50 en adelante, lo que yo tenga en el bolsillo y actuar bajo las mismas condiciones. Y a través de la inversión, pues lo que me parece relevante para esto es que a través de esa inversión que se vuelve local de allá, pues puedo prestar servicios, puedo tener mi plataforma allá, pero producir el servicio desde Colombia. Puedo perfectamente hacer eso, tener una pequeña presencia local en Estados Unidos con una oficina para abrir canales comerciales, por ejemplo, para hacer presencia comercial, pero yo puedo perfectamente tener mi fábrica desde Colombia y producir el servicio desde Colombia. Eh, Después de eso, es muy importante, creo yo, eh, terminar mencionando el tema de los tratados para evitar la doble tributación. ¿Por qué? Porque sí, siempre he pensado que en realidad se le pone se les para muchas bolas a los TLCs, em, pero los TLCs son mucho más relevantes en el tema, en el mundo de la exportación de bienes, porque en los TLCs se negocian unas listas de desgravación arancelaria y ahí es donde se dice, sí, los carros se van a desgravar progresivamente durante unos años hasta que lleguen a tal, no sé qué. Pero con respecto a a los servicios no mencionan nada sobre el tema como arancelario. Em, en cambio, el tema fiscal sí es muy importante y no está regulado en los TLCs. ¿Por qué es importante el tema de los tratados para evitar la doble tributación? Porque cuando yo presto un servicio desde Colombia hacia el exterior, a mí puede que me hagan una retención en la fuente, en el país de origen, en el país de la fuente de pago, ¿sí? Me hagan una retención en la fuente. Y entonces si yo facturé 100 y a mí me aplican una retención en la fuente del 10, a mí me llega un pago de 90 y yo recibo esos 90 en caja y tengo un crédito fiscal que puedo utilizar aquí en la DIAN, en donde yo digo, vea, yo cobré 100 afuera, pero ya me retuvieron 10, entonces ese certificado, digamos, de retención, yo lo presento aquí para mi declaración de renta. Sin embargo, lo que sucede es que cuando hay tratados para evitar la doble tributación, por lo general lo que sucede es que las retenciones en la fuente por pagos al exterior, por lo general son más bajitas, se logran porcentajes de retención más bajitos y se establecen mecanismos entre los dos países para que se reconozca más fácilmente ese crédito fiscal. Eh, Ahí, desafortunadamente, es importantísimo, hay un gran ausente que es los Estados Unidos. Nosotros con Estados Unidos no tenemos un tratado para evitar la doble tributación. Sin embargo, en el tema de la exportación de servicios, eh, para nosotros eso no representa un mayor problema porque cuando exportamos un servicio desde Colombia hacia los Estados Unidos, hasta donde yo he visto, los Estados Unidos no nos aplica una retención en la fuente en ese pago. Nosotros recibimos el pago y tenemos que hacer la autorretención en la fuente. Entonces, hasta donde yo he visto, ese no es un problema particularmente con Estados Unidos. Mm, Colombia tiene una red de tratados para evitar la doble tributación que no está mal, que ha ido creciendo en los últimos 20 años y que se va a poner más interesante pronto, porque
tenemos unos tratados no vigentes que están negociados, pero todavía no vigentes porque faltan los intercambios de notas diplomáticas. Y ahí en ese grupo de los no vigentes tenemos a Luxemburgo, tenemos un mercado tan grande y tan importante como Brasil, Países Bajos, Uruguay, país con el que hay mucho intercambio de servicios digitales, Emiratos Árabes Unidos, nada menos, un mercado supremamente importante. Y ya tenemos tratados de imposición, de doble imposición vigentes con países muy importantes como Japón, Francia, Italia, Gran Bretaña, que es muy importante, Irlanda del Norte, República Checa, Portugal, India, Corea, México, Canadá, Suiza, Chile, España y Lacan. En el caso, por ejemplo, de los Estados Unidos, hay una cosa y es como estamos hablando del tema de los servicios, si hay una empresa colombiana que esté interesada en exportar sus servicios, por ejemplo, a la región de América del Norte, contando desde México hacia arriba, o incluso desde Centroamérica hacia arriba, cosa que está pasando cada vez más, Centroamérica consumiendo servicios de Colombia. Una cosa que se puede hacer perfectamente es listo, no tenemos el TLC con los Estados Unidos, pero entonces, por ejemplo, sí podemos establecer una presencia local en México. Y México tiene tratados para evitar la doble imposición con Estados Unidos y con Canadá. ¿M? Entonces, perfectamente un centro de distribución de servicios, digamos, hacia toda esa parte norte de América podría ser desde una sociedad mexicana, siempre y cuando eh, a la sociedad mexicana se le dé lo que se llama en ese mundo, digamos, sustancia económica, es decir, que no vaya a ser una sociedad de papel que en realidad no hace nada, porque digamos que cuando suceden ese tipo de cosas, se configura algo que se llama el abuso de los tratados, ¿no? El abuso tributario y un aprovechamiento abusivo de las ventajas del tratado, entonces no funciona tan fácil. Hay que crear, establecer una presencia real con un mínimo de sustancia económica en uno de los países en donde sí tengamos el tratado para evitar la doble imposición y que ese país tenga los demás cadenas de tratados que nos interesan a nosotros. Estamos 42 minutos exactamente, Marcela, listo. Acá mi cronómetro me dice que me calle ya. Muchas gracias, José Alejandro. Le pegaste a un tema, tal vez. Obviamente abrimos a preguntas, por supuesto. Quisiera arrancar con una opinión tuya sobre qué oportunidades, no una cuestión política, qué oportunidades ves en ser parte de la Ruta de la Seda. Bueno, sí, eso, el tema de la ruta de la seda, pues yo creo que definitivamente fuera del tema político, ¿no? Es un tema en el que hay que montarse porque lo que yo veo que, lo que yo veo que va a pasar acá, yo trato de entenderlo, ¿no? En eso no soy un experto, sino pues obviamente trato de entenderlo porque sí me gusta mucho el tema y lo que yo veo que va a pasar como resultado de este ataque pues frontal de Trump como contra todo el mundo, porque es que se le fue de frente como a todo el mundo al mismo tiempo. Lo que yo creo que va a pasar acá es que definitivamente el resto del mundo, por ejemplo Europa y por ejemplo América, tienen que buscarse aliados comerciales en el resto del mundo. O sea, creo que todas las regiones del mundo, a todas las regiones del mundo les quedó claro algo y es a Estados Unidos hay que tenerle cuidado y no hay que tener todos los huevos puestos en esa canasta, porque no sabemos qué pueda pasar, pues que van como ciento y pico de días y ya hay momentos en los que las cadenas de suministro han estado completamente volteadas. Entonces, yo creo que lo que es claro es, los europeos se han ido a negociar con los chinos. Y regiones como América Latina, bueno, eso me lleva a un punto. Regiones como América Latina están muy volcadas hace ya varios años, hace una década por lo menos, a hacer negocios con China. Y Colombia el otro día me leía una estadística sobre eso. Colombia es el país de América Latina que tiene menos inversión china.
Entonces, nosotros, digamos que nosotros nos estaríamos montando en una ola en la que América Latina ya está montada, ¿sí? En Brasil hay un montón de inversión china, en Perú un montón, en Argentina un montón de inversión china. Entonces, a mí me parece, en general, sobre su pregunta, Edgar, me parece, pues en general, sano que este susto comercial, que esta ola que ha golpeado al mundo entero, repercuta en que el mercado se diversifique y que las regiones del mundo todas estén mirando un poco a todas partes, ¿no? No solamente Occidente con Occidente, sino que ya por esa falta de confianza con Estados Unidos estamos mirando a otras regiones del mundo y en general me parece que podría ser sano. Muchas gracias.